Hola, les saluda Mónica Valdés. Hoy en Todas las Voces vamos a conversar sobre el narcotráfico en Colombia y cómo ha ido más allá de ser un negocio de tráfico de drogas ilegales para convertirse en una estructura de poder capaz de relacionarse e inclusive a veces también corromper algunos sectores institucionales, políticos, económicos, sociales, con un gran impacto en la democracia. ¿Cuáles han sido los cruces entre lo ilegal y lo legal? ¿Cuál ha sido la respuesta y la propuesta de las comunidades en los territorios donde hay economías ilegales? Bienvenidas y bienvenidos. La comisionada de la verdad, Marta Ruiz, se refiere a la vigencia del narcotráfico y su incidencia en la persistencia del conflicto armado interno. ¿Qué deja evidente estos 4 años después de terminado el acuerdo de paz? Pues que el narcotráfico no dependía de las FARC, ¿sí? Que toda la vida trabajamos con una ecuación sencilla, es que el culpable del narcotráfico eran las FARC sale y el narcotráfico sigue. Entonces, yo tengo la impresión como comisionada, pero también lo tengo como periodista que he visto este país durante 30 años navegar en una cantidad de verdades a medias sobre el tema del narcotráfico y en una cantidad de, digamos, de ocultamientos. Cuando salen cosas como Memo Sombra, por allá un señor que lleva años gastándose la plata, que tiene jugosos negocios inmobiliarios, o el señor Ñeñe Hernández, que ahora, porque yo lo que creo es que nosotros como colombianos no hemos sido capaces de entender el fenómeno que más ha impactado nuestras vidas y el conflicto que es el narcotráfico. Yo creo que el narcotráfico no es un problema solo económico. Nosotros tenemos un problema político muy serio con el narcotráfico. El problema del narcotráfico es el poder político que tiene. Y el problema del narcotráfico es la hibridación, lo híbrida que es el narcotráfico en términos de la economía y de la política y del poder. Contando hectáreas y contando familias cocaleras, pero no hacemos nada porque no conocemos cómo funciona realmente de ahí para allá la cadena del negocio, ni cómo, no tenemos la información los propios colombianos. Quizás los gringos tienen más información que nosotros, pero yo creo que allí haya habido una incapacidad perpetua de afrontar el problema de dónde está el poder del narcotráfico, porque el poder no son el clan del Golfo, ni son los carparrapos, ni son los pelusos, esas son las máquinas que necesita toda estructura, digamos, de este tipo para mantener la coerción. Esos son grupos de coerción que se reproducen muy rápido, pero realmente ¿dónde está el problema del narcotráfico? Nosotros no lo abordamos, nunca todas las discusiones en torno a cultivos, y eso me parece que es un sofisma que nosotros tenemos que romper. Y creo que el narcotráfico, nosotros tenemos que seguir mucho más la pista del dinero, ¿sí? No tanto la pista de la coca, sino la pista del dinero. Allí es donde está la máquina de reproducción del problema. Y para entender esa confluencia entre conflicto armado y narcotráfico, nos acompañan 2 expertos. La investigadora social Aura María Puyana Mutis, de la Universidad Nacional de Colombia, y el sociólogo y filósofo Ricardo Vargas Mesa. Queremos darles la bienvenida y empezar por preguntarles cómo empiezan a confluir el narcotráfico y el conflicto armado, cuáles son, digamos, los hitos de esa relación. Investigadora Aura María, por favor. Muchas gracias por la invitación. Estos fenómenos empiezan a confluir a finales de los años 70, principios de la década del 80, cuando el narcotráfico necesita asegurar ciertos territorios, ciertas rutas, ciertos mecanismos para funcionar, y las guerrillas empiezan a cobrar impuestos sobre ese tema. Pero eso no puede ocultar que hay unas raíces estructurales que explican tanto
el asentamiento del narcotráfico como negocio y, por el otro lado, la existencia de una problemática agraria históricamente irresuelta. Muchas gracias, y quisiera que el profesor Ricardo Vargas pudiera complementar sobre estos hitos en la aparición y desarrollo del narcotráfico en la vida democrática colombiana. El tema de los cultivos de uso ilícito es un proceso paulatino y se configura a partir inicialmente del manejo de la variedad pajarita, que es una variedad colombiana, pero no es, digamos, económicamente rentable, y por eso se da un proceso de cambio hacia las variedades de Perú y Bolivia. Entonces en Colombia se da un proceso también de cambio de esa variedad, de uso más que todo de estas otras variedades más interesantes. Y hacia el año ya, comienzos de los 90, se culmina ese proceso, y con la crisis de los carteles, la caída de Pablo Escobar, la caída del Grupo de Cali, se deja de comprar la materia prima, y como ya aquí se ha desarrollado ese cambio, abre la posibilidad de que sean grupos colombianos los que adquieran dentro del territorio colombiano esa materia prima. Entonces eso configura una especie de democratización del acceso. Ya no se necesitan las avionetas, sino necesitan digamos, 4x4 para ir a las zonas de producción, llevarle el dinero en efectivo y de esa manera comprar la materia prima. Entonces ahí es donde se configura, digamos, un nuevo proceso después de la crisis de los carteles. Y el conflicto armado, pues es evidente que si se configura esta producción en zonas de colonización, históricamente las guerrillas habían ejercido un control de los territorios, aunque también hay algunas informaciones que plantean que el vínculo de las guerrillas también se dio en la época de cuando Colombia era país exportador y procesador y exportador. Entonces sobre eso también hay, digamos, informaciones, pero digamos, donde cobra más fuerza es cuando llega la hoja de coca y se extiende, y como se hace en zonas de colonización, Guaviare, Caquetá, Putumayo, pues son territorios controlados por las guerrillas, y ahí empieza el cobro del gramaje o un impuesto que se le cobraba al comprador que quería entrar a las zonas para comprar la materia prima. Ahora les propongo que hablemos sobre cómo el poder mafioso y el negocio del narcotráfico pudo haberse articulado con la vida del país. A mí me parece importante siempre tratar de separar o de mirar cuál es la persistencia histórica del narcotráfico como un negocio mafioso, y por el otro lado su articulación con el sector agrario y con los conflictos armados. Porque no todo país que tiene narcotráfico y mafia deriva en una problemática agraria y en una problemática armada como la que ha pasado en Colombia. Las articulaciones son diversas según los territorios. Ya lo explicaba Ricardo, en los 80 la paulatina expansión y fortalecimiento de esa expansión a finales de los 80 y los 90 en el tema de la materia prima implica que el campesinado empiece a cultivar coca en las zonas de control histórico de la insurgencia. Pero a principios de los 90 y sobre todo a mediados de los 90, estas articulaciones territoriales se dan también con el paramilitarismo y con las élites de poder regional, político y social y económico que lucran tanto de el acaparamiento de tierras, la ganaderización y también el negocio del narcotráfico. Entonces las articulaciones son muy diversas. Este es un negocio que entre el año 2017 y 2021 se ha fortalecido en términos de oferta de drogas y de exportación, y por lo tanto de repatriación de divisas. De acuerdo. Bueno, profesor Vargas, el tema de las articulaciones del narcotráfico con diversos sectores de la sociedad colombiana, por favor.
ese ha sido siempre una constante histórica, ¿no? Digamos, el narcotráfico no solamente llega a las zonas de colonización, llega también a las ciudades, llega a los centros urbanos, porque de todas maneras, digamos que la exportación se hace sobre lugares, digámoslo así, con mucha presencia del Estado y mucha capacidad, digamos, de sobornar y de integrar unos procesos en los cuales lo estatal es clave para poder sostener la economía ilegal, que es una, digamos, es una tesis que yo sostengo y que no hay ilegalidad que pueda sostenerse si no es con complicidad del Estado. Y esa complicidad se da sobre todo en los puntos claves de exportación. Digamos, rutas como el Golfo de Morrosquillo, por ejemplo, que lleva más de 30 años usado como lugar de exportación, o el Darién, o San Andrés, o, digamos, diferentes puertos del Pacífico, Buenaventura. Digamos, esos sitios históricamente han sido usados y ahí hay Estado. Esto no es un fenómeno que diga es que el narcotráfico está donde no hay Estado. No, está también donde hay mucho Estado y hace parte, digamos, de su sostenibilidad. Y adicional a eso, pues también hay un proceso de retorno de capitales. Luego de que se exporta, hay una masa que regresa al país y se lava dentro del país, y en ese lavado es donde veo yo está la clave de esa integración, digamos, a muchos niveles. Integración social, económica. El narcotráfico sostiene, por ejemplo, el lavado a través del contrabando, y el contrabando es básicamente la base de la informalidad en el país. Ese imaginario de ver el narcotráfico como un fenómeno externo que ataca al Estado es una ficción. Y por eso, digamos, en buena medida, yo creo que como quedó consignado el punto en el acuerdo de paz, pues reproduce esa ficción, digamos, ¿no? De que hay que hacer cosas para poder atacar eso que nos amenaza desde afuera. No, eso está muy desde adentro y ese debate el país todavía no lo ha dado, digamos, de que este país está desarrollando unas prácticas mafiosas que permean la totalidad del país. Bien. Pongamos ahora el foco en la relación entre narcotráfico y persistencia del conflicto. ¿Podríamos hablar de posconflicto sin que haya antes un proceso de erradicación del negocio y del mismo poder del narcotráfico? La persistencia del conflicto, que se explica por muchísimos otros factores, además de este, tiene que ver en el caso del narcotráfico con que a mayor desmembramiento de actores armados y de actores mafiosos, las violencias locales se vuelven más álgidas, mucho más duras con las comunidades, con los actores locales, y también mucho más difícil llegar a negociaciones de desarme o de entrega de estos sectores narcotraficantes como Clan del Golfo, etcétera, que a veces buscan opciones de entrega de sus efectivos para abandonar el narcotráfico. Eso es lo más diciente. Una promesa de no repetición debería empezar por una revisión de la política prohibicionista del Estado y por el otro lado una implementación cabal del punto 1 del acuerdo de paz. Si no hay una construcción territorial de paz y unos procesos no solo de reforma rural, sino de desarrollo territorial en serio y a largo plazo, es muy difícil pensar que focalizando las estrategias represivas como se está haciendo ahora en el campesinado se va a acabar tanto el narcotráfico como la violencia. Muchas gracias, profesor Vargas. Sí, a ver, la pregunta sobre la persistencia del conflicto tiene que ver con la pregunta sobre la complejidad de las economías ilegales y de las prácticas mafiosas dentro del país, ¿no?
digamos, la persistencia reducida a la existencia de los cultivos de uso ilícito es una sobresimplificación del asunto. O sea, mientras los dineros que retornan a Colombia de la economía ilegal sean lavados a través del despojo de la tierra, por ejemplo, a través de las concesiones mineras también para lavar activos, a través de las acciones de legalización vía establecimiento de cultivos comerciales con aquiescencia del sector del Estado, todos esos son factores que generan persistencia del conflicto. O sea que las causas de la dinámica del conflicto no son reductibles a la existencia de los cultivos de uso ilícito como lo quieren aparecer en los medios de comunicación. Esa es una excesiva simplificación del problema. Aquí lo que hay es unas causas estructurales en donde también se hace del Estado la creación de condiciones para la persistencia del conflicto. Inclusive hay una política de que la continuidad de la guerra es un factor que coadyuva a la acumulación de tierras, a la acumulación de capital, a la desestabilización de algunos territorios sobre los cuales hay expectativas de inversión tanto en narcotráfico como de intereses privados, y en ese sentido la continuidad del conflicto no es un problema de la voluntad de unos grupos que están en algunos territorios, sino que también tiene que ver con el tema del Estado como responsable de eso. Lo pragmático de esto es de que el conflicto, la guerra, eso representa posibilidades de que unos intereses ganen más espacio, tengan mayor dominio, y mientras eso esté vigente, vamos a tener conflicto para rato. Y finalmente, en términos de las poblaciones, de las comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas que han sido especialmente afectadas en sus territorios, ¿cuál ha sido, digamos, la respuesta o la propuesta más bien que deberíamos escuchar como país, que viene desde las mismas comunidades y desde los mismos territorios? Si ustedes quisieran exaltar algunas de estas propuestas para que estén en la agenda del país. El campesinado colombiano siempre ha demostrado una gran capacidad de resistencia y de adaptación también a condiciones difíciles. Eso creo que es una constante en un siglo XX, por ejemplo, en donde las derrotas históricas por transformaciones agrarias profundas ha sido, a diferencia de otros países, la constante. En este momento, el campesinado creo que tiene claro ya que nuevamente, a nombre de la lucha contra el narcotráfico, va a ser victimizado, y creo que se está preparando para eso. La erradicación forzosa, manual, que ha sido supremamente dura desde el 2017, paradójicamente en el gobierno Santos, cuando se implementaba el PENIS, se triplicó la erradicación forzosa y se militarizó con participación del ejército, algo que no era muy frecuente. En este momento el campesinado sabe que con la fumigación más la erradicación forzosa manual, que seguirá siendo muy potente en muchos territorios, va a tener graves consecuencias sobre su integridad comunitaria, sobre sus medios de vida, sobre su tranquilidad, e incluso sobre su persistencia en los territorios. El desplazamiento no solamente se va a dar por violencias armadas, sino que se va a dar también por este fenómeno. Ayer se vio un poco, pero ya empezaron a desfilar comunidades rurales en veredas incluso, o hacia los cascos municipales, en los territorios recientemente seleccionados para lo que se llaman los núcleos territoriales de aspersión, que son 6 y que están ubicados en el nordeste antioqueño, en el norte de Santander,
en Guaviare, Meta, Caquetá, Vichada, Putumayo, Nariño, Cauca y Chocó. Todo esto alimentará la conflictividad y muy difícilmente desarticulará el narcotráfico. Posiblemente lo valorice más porque los costos de oportunidad para sacar la droga elevan los precios y posiblemente eleven las ganancias. Oh, tremendo panorama. Profesor Ricardo Vargas. Bueno, yo creo que el estado de guerra como política es un instrumento que contribuye a transformar territorios sobre los cuales hay expectativas de inversión, tanto para concesiones mineras como para la instalación de una agricultura comercial. Y en ese sentido, el tema de los territorios colectivos, comunidades indígenas, territorios de comunidades negras, pues tienen esa presión muy fuerte de estar permanentemente asediados, no solamente por el narcotráfico, sino también por las políticas que se instrumentalizan muchas veces para desocupar territorios. En el interior de las comunidades indígenas hay un debate ya fuerte, en el sentido de que hay sectores que se reafirman en un no a la presencia de las economías ilegales radical, y hay otros sectores que están, digamos, manejando procesos de negociación, digamos, de poder, digamos, manejar el problema de la amenaza de este tipo de grupos que prestan seguridad a esta economía. Ahí está, digamos, en ciernes unos debates muy fuertes, también en las comunidades negras, porque finalmente este tipo de economía significa la entronización de un modelo económico basado en el desarrollo del mercado, basado en el consumo, y sobre todo el narcotráfico asienta un consumo importante, y ese tipo de consumo lesiona de alguna manera grandes, los imaginarios, las narrativas que rescatan, digamos, un retorno a la madre tierra de parte de los indígenas, de volver, digamos, sobre la naturaleza, de su cuidado, de volver a una vida digna en estos territorios. Y ya sabemos que, digamos, este tipo de economías que lo asedian de un capitalismo, digamos así, salvaje, pues arrasa con todo eso y transforma la juventud y transforma, digamos, las relaciones entre las mismas comunidades. Y eso, digamos, es parte de la gran discusión sobre el proyecto mismo de los sectores indígenas de volver hacia su gobierno propio, de volver hacia la autonomía de los territorios, de volver a un tipo de relaciones sociales en las cuales medie más esa conexión con el mundo de la vida, con el mundo de la naturaleza, etc. Y de por medio está eso. Igual pasa en comunidades negras donde gran parte de su cultura se ha destruido. Conocimos experiencias en las cuales, por ejemplo, se prohibía la música tradicional negra y se instalaba allí otro tipo de ritmos y de música que eran más, digamos, más armónicos con la presencia de los sectores del narcotráfico y el paramilitarismo. Y, o sea, que todo esto no es un problema simplemente económico, es un problema también de cambio cultural profundo, y en donde está en juego la persistencia de la diversidad, la persistencia, digamos, de las múltiples maneras que este país tiene por la presencia de diferentes etnias y sectores culturales, de ver, digamos, de encontrarse en esa diversidad y poder afianzarse en ella a través de procesos de armonía en las relaciones entre las diferentes etnias. Les agradecemos a los investigadores Aura María Puyana y al profesor Ricardo Vargas Mesa. A ambos muchas gracias por haber estado aquí en Todas las Voces. A ustedes por la invitación, gracias. Muchas gracias a ustedes, sí. Todas las Voces es un programa de la Comisión de la Verdad en alianza con la Misión de Apoyo al Proceso de Paz MAP-OEA y se emite en las emisoras asociadas a la Red de Radio Universitaria de Colombia.